Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hace semanita y media más o menos, Fantasy Flight Games sacó pues ya ese directo mostrando los premios y pues esas cartitas promo y demás por los Planetary Qualifiers, esos primeros eventos ya así de verdad competitivos 100%, ¿vale? Y bueno, la comunidad respondió y no muy bien, no estaba muy contenta, ¿no? Ya hice ese vídeo hablando sobre ello y prometí que después de que Fantasy Flight Games se pronunciara, hiciera algún tipo de cambio, hiciera alguna propuesta, hiciera algo, iba a hacer un vídeo el día de hoy. Pero si no es suficiente, al inicio, después de la intro, voy a hacer una pequeña noticia por si no te has enterado, es importante que lo sepas, y al final un sorteo. Así que yo que tú me quedaba. Bueno, lo dicho, lo dicho. A ver, primero noticias, ¿vale? Primero las grandes noticias. La primera es, estamos en mi Twitter, ¿vale? Y bueno, ahí hay una publicación donde digo, gracias Metropolis Center por la confianza. El primer planetary del mundo mundial, o al menos de Europa, porque justamente el mismo día también va a haber algunos en Estados Unidos, va a ser en Madrid. Y bueno, pues Metropolis Center es la tienda que lo va a organizar. Estoy convencidísimo que va a ir increíblemente bien. Y bueno, confiaron en mí, confiaron en Puente 3 para traer todas las partidas que puedan grabar. En el chat donde lo anuncié dijo, bueno, ¿van a grabar todas las mesas? Y yo, obviamente no, va a haber una mesa, la mesa 1 normalmente, donde van a grabar una partida, va a haber una partida grabada por ronda y luego todo el top 8. Muchísimas gracias, Metrópolis, estoy convencido, como digo, de que va a ir muy bien. Claro, no va a ser en directo, mucha gente ha preguntado, por temas logísticos ajenos a Puente 3 y ajenos a Metropolis Center, no va a ser en directo. Esto, por un lado, es malo, o menos bueno. Por otro lado, nos da más tiempo a editar, a poder narrar mejor, a poder poner las cartitas, a poder cuidar bien los brillos, a poder cuidar bien los colores. Entonces voy a intentar hacer lo mejor posible para traer todas las partidas que Metropolis me dé, que van a ser una por ronda, y ojalá estamos al límite de máximo nivel. Dicho esto, vamos al lío. El lío es lo siguiente, ¿no? Hoy, hace 3 horitas, Fantasy Flight Games ha sacado un update, ¿no? Una actualización sobre lo que está pasando, o mejor dicho, sobre lo que va a pasar con los Planetary Qualifiers. Bueno, lo primero, voy a leer un poco el texto, ¿vale? Pues si alguien no se ha enterado, pues si alguien no sabe traducir del inglés, está todo bien. Primero, queremos agradecer a todo el mundo por compartir su feedback, ¿no? Sobre los Planetary Qualifiers. Basado en esto, basado en este feedback, tenemos algunas actualizaciones, además de alguna nueva información que no nos habían dado ya previamente, ¿vale? Este feedback, ¿vale? Lo ha dado la propia comunidad en un montón de lugares. Esos lugares pueden ser Reddit, pueden ser el Twitter oficial de la empresa, en los chats de los directos que hace la empresa, correos electrónicos, no lo sé. Y también, por supuesto, creadores de contenido. Yo ya hice mi vídeo y hay otros canales que más tarde o más antes, no sé cuándo fue el orden, también han dado su opinión, ¿no? Y claro, dar la opinión sobre esto rápidamente ha ayudado a dar opinión sobre otras muchas más cosas del momento actual del juego, ¿no? Yo me he visto prácticamente todos. Hay otros creadores de contenido con los que he hablado por privado, como los compañeros de Kiabe House, que hemos estado ahí chateando de, oye Alejo, ¿tú de verdad ves tan mal el juego, la comunidad, tal? Creo que es muy interesante y es muy necesario que distintos creadores demos nuestra opinión, porque está muy rico, ¿no? Tener distintas miradas sobre lo que está ocurriendo. A ver, hay gente menos dramatista, hay gente más dramática, hay gente que está más optimista, hay gente que no. Y al final, nosotros somos ustedes, ¿no? Somos vosotros, somos comunidad. Y seguramente que muchos de vosotros resonáis con algunas de las cosas que decimos nosotros. Y qué bueno también que en comentarios de esos vídeos estáis dejando vuestra opinión para que también, ojalá, Fantasy Flight Games, Asmodee o lo que sea, haya leído ese feedback. Hasta aquí, maravilloso. Seguimos. Adicional a las 64 cartas que ya estábamos dando a los participantes, vamos a mandar otras 64, ¿vale? Entonces va a haber 128 cartas promos incluidas para cada evento. De tal forma que, como está capado, está limitado a 128 participantes, si tú vas al Planetary Qualifier, sí o sí te vas a llevar las cartas por participar, ¿vale? Esa mejora verde que te permitía capturar, ¿vale? Bueno, primera solución, primera queja. No, por ir a un torneo de esta envergadura, no teníamos asegurada una carta promocional. Una carta, bueno, que más allá de poder jugar o no, ojalá sí, va a ir a la carpeta, va a ser muy bonita y va a estar ahí guardada como un recordatorio de haber estado en un evento de este tipo, ¿no? Bueno, pues que hayan cambiado esto y han añadido 64, está muy bien. Y ojo, son 40 torneos. 40 torneos por 64 da muchas cartas. Y mucha gente decía, bueno, pero es que ¿qué les cuesta?
sí, pero como ya venía, en semana y media, 2 semanas, ya venía el primer Planetary, ojo, la respuesta tenía que ser bastante buena. Luego vamos a hablar de esto, pero bueno, por lo menos sabemos que todos los Planetary van a tener 64 cartas adicionales, ¿no? Además, dicen que han escuchado el mensaje de que las cartas no... Eso es muy importante. Que las cartas que estamos dando no son tan icónicas como todo el mundo le hubiese gustado que fueran, ¿no? Las elegidas. El equipo dice, ya están trabajando fuerte, no están trabajando muy duro para evaluar cuáles de esas cartas a futuro van a ser elegidas para poder cubrir esas expectativas de la comunidad. Bueno, esto de trabajo muy duro... bueno, al final del vídeo el sorteo va a ir en relación a esto, ¿vale? Entonces, aguanten. La parte buena, han entendido que ese tipo de cartas, que a lo mejor para ellos, cuando era su testeo, les parecieron muy fuertes, ¿no? O son cartas, porque yo me acuerdo, gente, o sea, cuando en los primeros vídeos del set 2, ¿vale? Cuando nos empezaron a mostrar cositas, una de las primeras que fue mostrada fue el Dr. Evazan. Y ahí en el directo decían, no, esta carta es nuestra favorita de casi todos los diseñadores del juego porque, bueno, es que estamos haciendo unas locuras con esta carta. Claro, si esto esta decisión la toman hace mucho tiempo, pues si en ese momento ellos tenían esa percepción de las cartas, pues normal que elijan esa, ¿no? Pero... todo el mundo está de acuerdo. Dr. Evazan, hay muchísima gente que ni sabe o no se acuerda quién es. Pones muchas otras cartas y la gente hubiese estado un poquito más contenta, aunque también fuera una carta medio jugable, porque era otra de las quejas, que las cartas elegidas no eran muy jugables. La buena noticia es que ya están trabajando en ello, ya saben que aquí la han cagado, que saben lo que la comunidad quiere, no quieren cartas que son muy... ¿cómo decirlo? Que representan muy bien el set, porque nos han dado capturar, nos han dado bounties, ¿no? O sea, son como muy específicas y muy características de este set, algo a diferencia de lo que pasó en el showdown anterior, ¿vale? Y ya van a trabajar en ello. Bien, ya otra buena noticia. Y la nueva cosa que no nos han dicho hasta ahora es que, como sabemos, el ganador del Planetary, de cada uno de los 40 Planetaries, van a tener un bye el día 1, es decir, van a ahorrarse todo un día de un montón de partidas para tratar de clasificarse al segundo día. Directamente van ahí. Estas personas que tengan este bye porque hayan ganado el Planetary y que vayan al Mundial, al Galactic... ¿cómo es? Al Galactic Ambition, no sé qué. Bueno, el Mundial, ¿vale? Ustedes me entienden, ¿no? Bueno, va a haber un evento especial para ellos con algunos premios específicos. Dice, with exclusive swag. Yo imagino que habrá como algunos regalitos exclusivos que va a ser como un recuerdo de haber ganado el Planetary y haber ido al Mundial, ¿no? Bueno, esto no sé si es algo que anima mucho a la gente a decir, oye, venga, ahora sí, me voy a ir al Planetary, porque implica que tienes que ir hasta Estados Unidos. Quizá la gente de ese país dice, bueno, pues genial, yo ya tenía pensado ir, si es que me tocaba, tal, pues maravilloso, algo extra que me llevo. No sé si esto invita a que más gente vaya al Galactic Championship, pero es un detalle importante, interesante a tener en cuenta. Dice, gracias a todos por compartir vuestro feedback y por compartir, por ayudarnos a mejorar y a seguir, bueno, a seguir con nuestros programas, ¿no? Hasta aquí. Cosas importantes. La primera, yo creo que hay cosas que hay que rescatar fuertemente, ¿vale? Y yo, ¿saben? Soy primerizo en esto de los TCGs físicos, entonces no puedo opinar en base a la experiencia que yo tengo respecto a otros juegos, pero he estado leyendo muchos chats, he estado leyendo los Discord, he estado leyendo muchas cositas, ¿no? Y en general lo que he escuchado es que esto no es muy normal, ¿no? Que una empresa tome una medida tan rápida, te podrá gustar menos, ¿vale? Más o menos. Yo eso ya, ahí ya no entro, pero que una empresa tome las medidas tan rápidas y que comunique de una forma tan rápida y tan clara, creo que es algo novedoso. Hay mucha gente que está muy contenta en ese sentido. Entonces, primera buena noticia, Fantasy Flight Games admite errores y está dispuesto a cambiar, ¿vale? Eso, independientemente, ya, pero... Sí, pero para mí, por ejemplo, es muy importante que alguien que comete un error pida perdón. Es como... y que intente subsanarlo. Ese ya es el segundo paso, ¿no? Entonces, a mí, esto, que Fantasy Flight Games haga esto, me parece una noticia muy buena, ¿vale? Segunda noticia muy buena, nos escucha a la comunidad. No es que un jefazo dice, pero ¿qué habéis hecho? ¿Cómo habéis tomado esta decisión? Si es obvia que está mal, es obvia que la gente se va a enfadar. Cambiemos, hagamos otra cosa. No, seguramente algún jefazo habrá dicho, ¿cómo?
Pero, lo que es evidente es que han escuchado a la comunidad. O sea, no solamente han admitido un error y están buscando soluciones, sino que uno de los detonantes de que esto ocurra es porque la comunidad nos hemos expresado y han querido escucharnos. Y no solamente han querido escucharnos, sino que nos están diciendo que nos han escuchado. Porque nos ha pasado a todos en la vida. Alguien ha cometido un error y seguramente dice, bueno, he decidido que voy a hacer otra cosa. No, has decidido porque tú has escuchado mi crítica, no porque nazca de tu corazón, ¿no? Entonces creo que eso también es algo muy relevante. Y, bueno, la promesa de que van a seguir trabajando en el futuro, ¿no? O sea, no, había mucha gente que decía, ¡buah! Ojalá manden unas nuevas cartas promo porque estas son horribles, estas no las quiero. A ver, eso es muy difícil porque si no es un arte que tengan ya preparado, además pedir lugar en la imprenta para poder tenerlas, cortarlas, mandar a todas partes del mundo, eso es un tema. Entonces yo no sé si tenían copias extra o de verdad han hecho un copy-paste para sacar lo que ya tenían, pero bueno, pedir cartas nuevas promo para mí era demasiado optimista. La parte positiva es que van a trabajar en esa dirección, ¿vale? Entonces, aquí viene la parte del sorteo. Bueno, el cartón peleón, ya saben, hice ya un sorteito con ellos, con un starter pack, ¿no? El paquetito este de empezar un set. Y bueno, ya hicimos el sorteo, muchísimas gracias por la confianza. Han vuelto a confiar en nosotros, han vuelto a confiar en Puente 3. El lunes, en el directo de la final del torneo 0 que organicé, porque ya terminó, fue la final. Bueno, ahí hicimos un sorteito de 3 sobres del set 3, ¿vale? Entonces, vamos a hacer 8 sorteos de 3 sobres hasta que salga el nuevo set, que va a ser el 1 de noviembre. Entonces, hoy hay otro sorteo. Hoy lo que tiene que hacer es poner en comentarios qué carta qué carta propondrían a Fantasy Flight Games que pongan para los Planetary de este set, ¿no? O sea, pongamos que Fantasy Flight Games dice, Alejo, queremos que tu comunidad decida qué cartas vamos a imprimir hoy mismo. La que tú nos digas, vamos a ponerla, damos a un botón y se van a empezar a imprimir un montón de estas cartas. Entonces, vosotros tenéis que hacer lo siguiente, ponerme en comentarios qué cartas os gustaría de promo por participar y qué carta os gustaría para el top 8, ¿vale? Entonces, nada, yo haré un Excel, sacaré todos los nombrecitos y el sábado, cuando haga el directo analizando los spoilers de esta semana, haré los 2 sorteos, ¿vale? El del lunes y el de hoy de este vídeo. Ojalá les den tiempo a participar. Voy a mirar nombres hasta las 8 de la mañana, como una hora antes del vídeo, ¿vale? O sea, antes del directo, para que no puede ser minuto y resultado ahí en el segundo. Y nada, ojalá se lleven esos 3 sobrecitos del cartón peleón. Así que nada, muchas gracias por la confianza y ahí está. Más noticias, bueno, ya decidí. Voy a ir con Lando a mi showdown. Estamos haciendo un fuerte esfuerzo, tanto la comunidad como las tiendas que lo están organizando, porque bueno, da igual, es un rollo ahí de México. Esfuerzo por muchos sentidos, por abaratar dinero, por intentar hacer el esfuerzo de ir, aunque no nos gusten las cartas y no estemos muy motivados, porque hay que salvar a la comunidad. He decidido que me quiero ir a divertir, como sí o sí me voy a llevar una copia de las cartas del top, porque no somos muchos, pues he decidido que voy a ir con Lando. Es por esto que aún no he sacado la guía, aparte de que tengo problemas de dentista. Lo iba a haber grabado el lunes, pero me era imposible. Entonces, prometo que voy a contar mi experiencia en el showdown y además voy a hacer la guía de mi Lando, ¿vale? A ver qué tal me va y a ver cuántas sorpresas doy. Aunque bueno, mucha gente en mi comunidad ya seguramente verá este vídeo. Y poco más, gente. Entonces, recuerden, la siguiente semana va a haber muchísimas partidas del Planetary de Madrid. Habrá distintos invitados para castear las partidas. Otras me tocará a mí solo porque tengo muy poco tiempo y tengo que ir volando para que el contenido salga rapidito. Nada, y luego el sorteo del cartón peleón. Y aparte de esas 2 cartitas para entrar en el sorteo, también comenten qué les parece esta medida. ¿Es suficiente? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Yo estoy contento. Yo estoy confiado. O sea, yo ya lo dije que era importante confiar en la empresa, había que esperar que iban a tomar medidas, las han tomado. Ahora, nos pueden gustar más o menos, pero lo que no se puede negar es que es un paso adelante en asumir un error y en un paso adelante decir, vamos a trabajar en poner soluciones, las que podemos ahora mismo y mejores soluciones a futuro. Entonces, en mi opinión, es todo un acierto lo que ha ocurrido. Y bueno, se podría haber pedido más, pero también hay que ser conscientes de cómo funciona el mundo, las imprentas, las empresas, las multinacionales y todo esto. Gracias, gente. Nada, si van a algún Planetary, bueno, si van al Planetary de Madrid, muchísima suerte y ojalá salgan en las cámaras porque aquí estarán en Puente 3. Chao, chao, gente, y bonita semana. Chao.